Esto que le ofrezco es un resumen de noticias en ferris.com.mx. La Procuraduría de Michoacán detuvo al fundador y líder del grupo de autodefensa de La Ruana, que es Hipólito Mora, como presunto copartícipe en el asesinato el pasado fin de semana de Rafael Sánchez, otro de los líderes conocido como El Pollo, y de José Luis Torres, estos integrantes del mismo movimiento. Las denuncias de los hijos de las víctimas y las primeras investigaciones del caso encontraron supuestos indicios de la responsabilidad de Mora Chávez, quien entró en conflicto con Luis Antonio Torres, alias el Simón Americano, intercambiando acusaciones por narcotráfico. O sea, todo un cochinero. La Policía Federal, la Estatal, el Ejército se mantienen expectantes ante un supuesto ultimátum de los simpatizantes de Hipólito para entregar las armas a las milicias del Americano. Y entonces me pregunto si no salió peor el remedio que la enfermedad, aunque se sigue asegurando que las autodefensas sí ayudan. Un nuevo escándalo se presenta con el anuncio sin precedentes de la suspensión del servicio en 14 de los 24 kilómetros totales de la línea dorada, la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que costó más de 25,000 millones de pesos y se estrenó apenas en octubre del 2012, debido a fallas de diseño que ponen en riesgo el descarrilamiento de los trenes. El director del metro, que es Joel Ortega, anunció que expertos europeos están realizando diagnósticos y la parte jurídica también se revisa para que se hagan las reclamaciones respectivas al consorcio conformado por la ICA, Grupo Carso y Alstom, que construyeron esta obra, que por cierto mantiene en litigio estas empresas con el gobierno porque se hicieron trabajos exigidos fuera de contrato por más de 4,000 millones de pesos. ¿Cochinero? Otro cochinero. Los responsables de la obra aseguran que el problema está en la incompatibilidad de los trenes con las especificaciones de las vías, mientras que el proveedor de los trenes, que es CAF, dice que los convoyes fueron aprobados por el propio sistema de transporte colectivo Metro. ¿Y sabe qué? Ahí un proyecto ejecutivo bien hecho no tiene por qué tener diferencias entre los trenes y las vías. ¿O qué? Habría que revisar todo el metro desde que se empezó a hacer en las épocas de don Alfonso Corona del Rosal. No, allá hay un problema de ejecución. Las vías se empezaron a ser sinuosas y esto hay responsables, los constructores. ¿Dónde quedó la bolita? Ya lo veremos, pero por lo pronto el desfalco es total, como siempre para usted y para mí. Los altos ejecutivos de Citigroup, Manuel Medina Mora y Brian Leach, encabezan la investigación a la filial mexicana Banamex por haber otorgado préstamos sin garantías suficientes a la empresa Oceanografía, según revela The Wall Street Journal, y también los primeros indicios que apuntan a un ejecutivo de bajo nivel, a varios compañeros y algunos supervisores, mientras el Senado aprobó la creación de una comisión de seguimiento a las investigaciones del caso, la cual no descarta el citar a comparecer al expresidente Felipe Calderón, y la Cámara de Diputados pide a la Secretaría de Hacienda investigar violaciones a normatividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, un ejecutivo de bajo nivel hizo todo un esquema de fraude por más de 500 millones de dólares. Caray, que me lo presenten ese ejecutivo, uno solito pudo con todo. En el misterio del avión malayo desaparecido, fuentes militares de ese país detectaron señales de radar en el estrecho de Malaca, entre la costa occidental de la península malaya y la isla de Sumatra, a cientos de millas de su última posición registrada, lo que incrementa indicios de su posible secuestro. La señal se perdió luego de que el Boeing 777-200 redujo su altitud y aparentemente dio vuelta para regresar a Kuala Lumpur sin que el piloto diera aviso a los controladores. El jefe de la Interpol, Ronald Noble, descarta que se trate de un evento terrorista, y no sé por qué, después de que presenta imágenes de 2 iraníes que usaron pasaportes robados para abordar y establecer que no tenían antecedentes penales. 2 señores iraníes que no tenían antecedentes penales, pero que tenían pasaportes robados, ¿a qué les suena? Pues ya los tienen de entrada, pero el director de la CIA, John Brennan, dice que no se puede descartar la posibilidad de una acción terrorista. La Flota Aérea Internacional amplió su búsqueda en zonas montañosas de Vietnam, de Laos y de Camboya. Y si las señales para el estrecho de Malaca son reales,
pues por eso no encontraban el avión. Imagínense usted que, vamos a pensar, un avión que se pierda entre la Ciudad de México y el norte, Estados Unidos, y vamos buscando en esa ruta. ¿Sabe usted para dónde iba el estrecho de Malaca? Exactamente para el otro lado. Es decir, si en el caso nuestro un avión se perdiera entre la Ciudad de México y Estados Unidos, aquí estaría el avión siendo detectado por Campeche. Es lo mismo, aquí iba de Kuala Lumpur hacia Pekín y resulta que lo encuentran hacia Indonesia, del otro lado. Vamos a ver. Luego de que Rusia anunció que consideraba absolutamente legítima la proclamación de independencia del Parlamento de Crimea, el primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, demandó el apoyo de los países occidentales para garantizar la soberanía de Ucrania y evitar con esto una desintegración. Yatsenyuk exigió el cumplimiento del Memorando de Budapest, signado en 1994, por el que Kiev cedía su arsenal nuclear cuando se desintegró la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, a cambio de que hubiera protección de Estados Unidos, del Reino Unido y de Rusia. De los tres, uno falta y entonces el problema se empieza a hacer muy cercano a lo que es una guerra fría, si no es que ya. En una imagen histórica, Isabel Allende Bussi, hija del presidente chileno Salvador Allende, asesinado en aquel golpe militar de 1973, se convierte en la primera mujer que preside el Senado en su país y con ello fue la encargada de colocar la banda presidencial a la reelecta, pero después de un periodo en donde no, de Michelle Bachelet, que ayer asumió por segunda vez para un periodo de 4 años de gobierno. Enhorabuena por Chile. Michelle Bachelet tiene mucha autoridad moral. Le agradezco que pase a nuestras formas de consulta aquí en ferris.com.mx a través de @PedroFerriz, #intelecto. Muchas intervenciones de usted que tienen que ver con qué diablos hizo el gobierno mexicano para meterse a pacificar a Michoacán junto con delincuentes. Me pregunto y se pregunta usted. Gracias por estar en contacto.